Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes de celebridades, análisis de relaciones y, por supuesto, todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy porque tenemos un plato fuerte, un tema jugoso que sé que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en una historia que, aunque muchos conocen, tiene secretos y detalles que a lo mejor pasaron desapercibidos. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de ese romance que surgió, aparentemente, como un cuento de hadas en una fiesta. Un amor a primera vista que, según algunos, nadie vio realmente venir. Pero antes de que empecemos a desgranar todos los entresijos de esta relación que capturó la atención del mundo entero, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son parte de esta maravillosa comunidad, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de información exclusiva, rumores confirmados y, por supuesto, mucho salseo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Hande y Kerem es una de esas que te hacen creer en el destino, en la química instantánea, en el famoso flechazo. Todo comenzó en una fiesta, un evento de esos donde las estrellas se juntan, donde los flashes brillan y donde las conversaciones se entrelazan. Imagínense la escena. Dos de los actores más populares de Turquía, dos rostros que acaparaban portadas de revistas y que tenían legiones de fans suspirando por ellos. Hande con su belleza natural y esa mirada que cautiva, y Kerem, con su carisma arrollador y esa sonrisa que derrite hasta el hielo. Según lo que se cuenta, la atracción fue inmediata. No fue algo que se construyó lentamente, no fue una amistad que floreció con el tiempo. Fue un impacto, una chispa que encendió la llama de una pasión que al principio intentaron mantener en secreto. Pero como todos sabemos en el mundo del espectáculo, los secretos no duran para siempre. Lo que nadie vio, o al menos no al principio, fueron las pequeñas señales que indicaban que algo más estaba sucediendo entre ellos. Miren, estamos acostumbrados a ver a actores y actrices interactuando en eventos, posando juntos para las fotos, intercambiando cumplidos. Pero con Hande y Kerem había algo diferente. Era la manera en que se miraban, una mirada cargada de complicidad, de admiración mutua, incluso diría, de una cierta vulnerabilidad. Eran esos gestos sutiles, esos roces casuales, esas sonrisas que parecían ser solo para el otro, los que realmente delataban que algo más allá de la amistad estaba surgiendo. Piensen en esto, estaban en una fiesta llena de gente, rodeados de cámaras y de periodistas hambrientos de exclusivas, y aún así, eran incapaces de disimular la conexión que sentían. Era como si estuvieran en su propio mundo, un mundo donde solo existían ellos dos. Por supuesto, los fans fueron los primeros en darse cuenta. Son verdaderos detectives, capaces de analizar cada foto, cada vídeo, cada comentario en redes sociales en busca de pistas. Empezaron a circular rumores, especulaciones, teorías sobre una posible relación entre Hande y Kerem. Al principio ambos negaron cualquier involucramiento romántico, insistiendo en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo. Pero las pruebas eran cada vez más evidentes. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque después de la fiesta, Hande y Kerem fueron elegidos para protagonizar la serie Sen Kalkam, una comedia romántica que los catapultó a la fama internacional. Y claro, interpretar a una pareja en la ficción, pasar horas y horas juntos en el set de grabación, compartir momentos íntimos frente a la cámara, solo sirvió para intensificar aún más la química que ya existía entre ellos. Muchos se preguntaron si lo que veíamos en pantalla era actuación, o si realmente estábamos presenciando el nacimiento de un romance verdadero. La respuesta, como todos sabemos, llegó tarde o temprano. Pero volvamos a lo que nadie vio en esa fiesta. Más allá de las miradas y los gestos, lo que realmente pasó desapercibido fue la vulnerabilidad que ambos mostraron. Hande, que siempre se había mostrado como una mujer fuerte e independiente, dejó entrever una fragilidad, una necesidad de conectar con alguien a un nivel más profundo. Y Kerem, que solía proyectar una imagen de chico duro y despreocupado, reveló una sensibilidad y una empatía que sorprendieron a muchos. Fue esa vulnerabilidad compartida, esa capacidad de mostrarse tal como eran, sin máscaras ni pretensiones, lo que realmente unió a Hande y Kerem. Y eso es algo que no se puede fingir, que no se puede actuar. Ahora sé que muchos de ustedes están pensando, pero si todos sabían que estaban juntos, ¿dónde está lo que nadie vio? Y tienen razón, la relación de Hande y Kerem fue pública y notoria durante mucho tiempo.
Pero lo que realmente quiero destacar es el proceso, la evolución de ese amor a primera vista. La forma en que pasaron de ser dos desconocidos que se sintieron atraídos el uno por el otro, a convertirse en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Y es que aunque su relación llegó a su fin, el impacto que tuvieron en el mundo del espectáculo y en el corazón de sus fans es innegable. Su historia nos enseña que el amor puede surgir en el lugar menos esperado, en el momento menos oportuno, y que a veces, las cosas más importantes son las que pasan desapercibidas a simple vista. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que vemos, sino lo que sentimos. Y Hande y Kerem, sin duda, nos hicieron sentir mucho. Nos hicieron creer en el amor, en la magia, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela en una fiesta llena de gente. Y aunque su cuento de hadas haya terminado, siempre quedará el recuerdo de ese amor a primera vista que para muchos, seguirá siendo un misterio, un enigma, un secreto a voces. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de ese romance que comenzó en una fiesta y que capturó la atención de todo el mundo. Recuerden que lo más importante no es lo que vemos en la superficie, sino lo que se esconde debajo en esos pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que realmente fue amor a primera vista? ¿Qué otros detalles creen que pasaron desapercibidos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Ahora, para expandir un poco más la noticia y sumergirnos aún más profundo en la historia de Hande y Kerem, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Antes de la famosa fiesta, antes de Senkalkam, ¿quiénes eran Hande Erçel y Kerem Bürsin individualmente? Hande Erçel ya era una figura en ascenso en el mundo del espectáculo turco. Con su participación en series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz, había conquistado el corazón de muchos televidentes. Su belleza exótica y su talento para la actuación la habían convertido en una de las actrices jóvenes más solicitadas del momento. Pero más allá de su carrera, Hande siempre se ha mostrado como una persona reservada, que valora su privacidad y que prefiere mantener su vida personal alejada de los reflectores. Era vista como una profesional dedicada, enfocada en su trabajo y con una ambición palpable por seguir creciendo en la industria. Por otro lado, Kerem Bürsin, con un aire más internacional debido a su crianza en diferentes países, también se había labrado un nombre en la televisión turca. Su participación en series como Güneşi Beklerken y Şeref Meselesi lo habían consolidado como un galán de telenovela con un atractivo innegable. Kerem, a diferencia de Hande, siempre se ha mostrado más extrovertido y cercano a sus fans. Su sentido del humor y su facilidad para conectar con la gente lo habían convertido en una figura muy querida en las redes sociales. Además de su carrera como actor, Kerem también ha demostrado un interés por la producción y la escritura, mostrando una faceta más creativa y emprendedora. Así que en el momento en que sus caminos se cruzaron en esa fiesta, Hande y Kerem ya eran dos estrellas brillantes en el firmamento del espectáculo turco. Pero nadie, ni siquiera ellos mismos, podía imaginar el impacto que tendría su encuentro en sus vidas y en sus carreras. La fiesta en sí misma, de la que hablamos al principio, fue un evento de alto perfil organizado por una reconocida revista de moda. El ambiente era glamoroso y lleno de celebridades, productores, directores y periodistas. Fue en medio de ese bullicio, de la música alta y de las conversaciones superficiales, donde Hande y Kerem se encontraron por primera vez. Según los testigos, la conversación entre ellos fluyó de manera natural y espontánea. Hablaron sobre sus carreras, sobre sus proyectos futuros, sobre sus sueños y aspiraciones. Pero lo que realmente llamó la atención de los presentes fue la conexión que se estableció entre ellos. No era solo una conversación educada y cordial entre dos colegas. Había algo más, una energía palpable que llenaba el ambiente. Muchos recuerdan que Hande y Kerem se quedaron hablando durante horas, ajenos al resto del mundo. Era como si hubieran encontrado a alguien que entendía sus inquietudes, sus pasiones y sus miedos. Y aunque al principio intentaron disimular la atracción que sentían,
era evidente que algo especial estaba surgiendo entre ellos. Después de la fiesta, Hande y Kerem siguieron en contacto. Empezaron a intercambiar mensajes, a llamarse por teléfono, a verse de vez en cuando. Y aunque ambos negaban cualquier relación romántica, los rumores sobre un posible romance se intensificaron. La confirmación, como ya mencionamos, llegó con el anuncio de que Hande y Kerem serían los protagonistas de Senkalkam. La serie, una comedia romántica con una trama ligera y divertida, parecía perfecta para explotar la química que existía entre ellos. Y así fue. Desde el primer episodio, Senkalkam se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países del mundo. La serie catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional y consolidó su estatus como una de las parejas más queridas de la televisión. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente cautivó al público fue la relación que surgió entre Hande y Kerem fuera de la pantalla. Los fans estaban convencidos de que lo que veían en la serie era real, que el amor entre Eda y Serkan, sus personajes, era un reflejo del amor que sentían Hande y Kerem el uno por el otro. Y no se equivocaban. Después de meses de negaciones y especulaciones, Hande y Kerem finalmente confirmaron su relación. La noticia causó furor en las redes sociales y generó miles de comentarios y reacciones de fans de todo el mundo. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y felices. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes románticos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de 1 año y medio de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia sorprendió y entristeció a muchos fans, que esperaban que su amor durara para siempre. Aunque los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, se rumorea que la presión mediática, los compromisos profesionales y las diferencias personales fueron algunos de los factores que contribuyeron al final de la relación. A pesar de la separación, Hande y Kerem siempre han mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno hacia el otro. Nunca han hablado mal el uno del otro en público y han evitado hacer declaraciones que puedan perjudicar su imagen. Y es que al final lo que realmente importa es que ambos vivieron una historia de amor intensa y apasionada que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la memoria de sus fans. Su historia nos enseña que el amor puede ser fugaz, pero también puede ser eterno en el recuerdo. Volviendo a lo que nadie vio en esa fiesta, creo que la clave está en entender que el amor no es solo química y atracción. También es vulnerabilidad, confianza, respeto y compromiso. Y aunque Hande y Kerem tenían mucha química y atracción, quizás no lograron construir una base sólida para que su relación pudiera superar los obstáculos que se presentaron en el camino. Pero eso no significa que su historia no haya sido real o significativa. Al contrario, creo que su historia es un ejemplo de que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso en medio de una fiesta llena de gente. Y aunque no siempre dure para siempre, siempre dejará una marca en nuestro corazón. Así que la próxima vez que estén en una fiesta, rodeados de gente y de luces brillantes, no descarten la posibilidad de encontrar a su alma gemela. Quizás el amor de su vida esté justo ahí, esperando ser descubierto. Y recuerden, lo más importante no es lo que vemos en la superficie, sino lo que sentimos en el interior. Porque al final, el amor es lo que realmente importa.